Hoy vamos a seguir con nuestras lecturas de cuarentena y en esta oportunidad leeremos un cuento de Marcel Job, escritor francés nacido el 23 de agosto de 1867 y que falleció 37 años después durante una epidemia de gripe en Francia. Este escritor fue considerado precursor e inspirador de las obras de Gide, de Faulkner y de muchos otros escritores posteriores, probablemente desconocido entre la mayor parte de los lectores en nuestro país, pero sin duda uno de esos escritores que hay que rescatar y descubrir o redescubrir para quienes no lo hayan leído. De su libro Vidas Imaginarias leeremos el cuento Eróstrato. La ciudad de Éfeso, donde nació Eróstrato, se extendía en la desembocadura del Caistro, con sus dos puertos fluviales hasta los muelles del Panormo, de donde se veía por sobre la mar de profundos colores la línea brumosa de Samos. Rebosaba de oro y de tejidos, de lanas y de rosas, desde que los magnesios, sus perros de guerra y sus esclavos, que lanzaban venablos, habían sido vencidos a orillas del Meandro, desde que la magnífica Mileto había sido arruinada por los persas. Era una ciudad indolente, donde se festejaba a las cortesanas en el templo de Afrodita de Taira. Los efesios llevaban túnicas amórginas, transparentes, vestimentas de lino hilado en la rueca, color de violeta, de púrpura y de azafrán, sarapides de color amarillo, manzana y blancas y rosadas, paños de Egipto color de jacinto, con los resplandores del fuego y los movedizos matices del mar, y calasiris de Persia, de tejido tupido, liviano, con todo su fondo, escarlata salpicado con granos de oro, con forma de copelas. Entre la montaña de Prión y un alto acantilado escarpado, se divisaba a orillas del Caistro el gran templo de Artemisa. Habían hecho falta 120 años para construirlo. Figuras tiesas ornaban sus habitaciones interiores, cuyos techos eran de ébano y ciprés. Las pesadas columnas que lo sostenían estaban embadurnadas con minio. La sala de la diosa era pequeña y ovalada. En el medio se levantaba una piedra negra prodigiosa, cónica y reluciente, con marcas de un dorado lunar, que era la propia Artemisa. El altar triangular también estaba tallado en una piedra negra. Otras mesas, hechas de losas negras, estaban perforadas con agujeros a espacios regulares para dejar que corriera la sangre de las víctimas. De las paredes pendían anchas hojas de acero, con empuñaduras de oro, que se usaban para abrir las gargantas, y el piso pulido estaba sembrado de vendas ensangrentadas. La gran piedra sombría tenía dos tetas duras y puntiagudas. Así era la Artemisa de Éfeso. Su divinidad se perdía en la noche de las tumbas egipcias y había que adorarla según los ritos persas. Poseía un tesoro encerrado en una especie de colmena pintada de verde, cuya puerta piramidal estaba erizada de clavos de bronce. Allí, entre los anillos, las grandes monedas y los rubíes, yacía el manuscrito de Heráclito, quien había proclamado el reino del fuego. El mismo filósofo lo había depositado allí, en la base de la pirámide, cuando lo estaban construyendo. La madre de Eróstrato era violenta y orgullosa. Nunca se supo cuál era su padre. Eróstrato declaró más tarde que era hijo del fuego. Su cuerpo estaba marcado debajo de la tetilla izquierda con una media luna que pareció arder cuando se lo torturó. Las que asistieron a su nacimiento predijeron que estaría sometido a Artemisa. Fue colérico y permaneció virgen. Su rostro estaba corroído por líneas oscuras y el tinte de su piel era negruzco. Desde la infancia le gustó pararse bajo el alto acantilado cerca del Artemisión. Miraba pasar las procesiones de ofrendas. Debido a que ignoraba todo acerca de su raza, no pudo llegar a ser sacerdote de la diosa a la cual se creía consagrado. El colegio sacerdotal debió prohibirle varias veces la entrada a la nao donde esperaba descorrer el tejido precioso y pesado que velaba a Artemisa. Eso le inspiró odio y juró violar el secreto. El nombre de Eróstrato le parecía incomparable, así como su propia persona le parecía superior a toda la humanidad. Deseaba la gloria. En un principio se plegó a los filósofos que enseñaban la doctrina de Heráclito, pero ellos no sabían nada de la parte secreta, puesto que estaba encerrada en la pequeña célula piramidal del tesoro de Artemisa.
Eróstrato solo conjeturó la opinión del maestro, se endureció en el desprecio de las riquezas que lo rodeaban. Su desagrado por el amor de las cortesanas era extremo. Se creyó que guardaba su virginidad para la diosa. Pero Artemisa no tuvo nada de piedad con él. El colegio de Jerusía, que custodiaba el templo, lo juzgó peligroso. El sátrapa permitió que lo exiliasen a las afueras. Vivió en una ladera de Queresos, en una cueva cavada por los antiguos. Desde allí acechaba a la noche las lámparas sagradas de la Artemisión. Algunos suponen que iniciados persas fueron hasta allí a conversar con él, pero es más probable que su destino se le revelara de golpe. En efecto, al ser torturado, confesó que había comprendido de repente el sentido de la palabra de Heráclito, el camino de lo alto, y por qué la filosofía había enseñado que el alma mejor es la más seca y la más inflamada. Atestiguó que su alma, en ese sentido, era la más perfecta, y que él había querido proclamarlo. No reconoció ningún otro motivo para su acción como no fuera la pasión por la gloria y la alegría de oír proferir su nombre. Dijo que solo su reino hubiera sido absoluto, puesto que no se le conocía ningún padre, y que Eróstrato hubiera sido coronado por Eróstrato, que era hijo de su obra y que su obra era la esencia del mundo, que de ese modo habría sido al mismo tiempo rey, filósofo y dios, único entre los hombres. El año 356, en la noche del 21 de julio, la luna no se había levantado en el cielo y el deseo de Eróstrato había cobrado una fuerza tan inusitada que resolvió violar la cámara secreta de Artemisa. Se deslizó entonces por el camino de la montaña hasta la orilla del Caistro y trepó los escalones del templo. Los sacerdotes guardianes dormían junto a las lámparas santas. Eróstrato tomó una y penetró en la nao. Aquello exhalaba un fuerte olor a aceite de nardo. Las aristas negras del techo de ébano resplandecían. El óvalo de la cámara estaba dividido por la cortina tejida con hilo de oro y de púrpura que ocultaba a la diosa. Eróstrato, jadeante de voluptuosidad, la arrancó. Su lámpara alumbró el cono terrible de tetas erectas. Eróstrato las tomó con las dos manos y besó con avidez las piedras divinas. Después dio una vuelta alrededor de ellas y advirtió la pirámide verde donde estaba el tesoro. Tomó los clavos de bronce de la puertecita y la arrancó. Hundió sus dedos en las joyas vírgenes, pero solo tomó el rollo de papiro en el cual Heráclito había inscrito sus versos. Al resplandor de la lámpara sagrada, los leyó y supo todo. Enseguida exclamó: «El fuego, el fuego». Tomó la cortina de Artemisa y acercó la mecha encendida al borde inferior. La tela ardió primero lentamente, después alimentada por los vapores del aceite perfumado en el cual estaba impregnada. La llama subió azulada hacia el techo de ébano. El terrible cono reflejó el incendio. El fuego se enroscó en los capiteles de las columnas, se arrastró a lo largo de las bóvedas. Una por una, las placas de oro consagradas a la poderosa Artemisa cayeron de donde estaban suspendidas a las baldosas con resonancia de metal. Después, el haz fulgurante estalló sobre el techo e iluminó el acantilado. Las tejas de bronce se desplomaron. Eróstrato se erguía en el resplandor, clamando su nombre en medio de la noche. Todo el Artemisión fue un cúmulo rojo en el centro de las tinieblas. Los guardias apresaron al criminal, se lo amordazó para que cesara de gritar su propio nombre. Fue arrojado a los sótanos, atado durante el incendio. Artajerjes inmediatamente envió la orden de torturarlo. No quiso confesar sino lo que ya se dijo. Las 12 ciudades de Jonia prohibieron, so pena de muerte, que se transmitiera su nombre a las edades futuras, pero el murmullo lo hizo llegar hasta nosotros. La noche en que Eróstrato quemó el templo de Éfeso, vino al mundo Alejandro, rey de Macedonia. Aquí termina este cuento que básicamente está fundado en la mitología griega, en historias que fueron recogidas por los escritores de la tragedia griega, y que de alguna manera, si uno no recoge este tipo de lecturas o no recurre a ellas, evidentemente las olvida. Al leerlo, uno siente que se traslada en el tiempo y que se traslada también la dimensión de la realidad a esa realidad fantasiosa propia de las mitologías. Un libro es siempre
un espacio a varias vidas, a muchas vidas. Es una multiplicación de las vidas posibles y esa es la gran gracia de la literatura. Sobre este libro, o sobre Schweppe más bien, Jorge Luis Borges dijo, y se recoge en la portada posterior del libro, lo siguiente. Schweppe inventó un método curioso. Los protagonistas son reales. Los hechos pueden ser fabulosos y no pocas veces fantásticos. El sabor peculiar de esta obra está en ese vaivén, en el vaivén entre lo real y la fantasía. Y esa es, en el fondo, la gran característica que hace de la literatura una parte esencial de la cultura humana y del arte. Marcel Schweppe, Vidas Imaginarias.